Bueno, compis, pues vamos con San José. El cuerpo lo vamos a hacer igual, le vamos a dejar como unos 2 dedos más o menos, relleno con estas piedrecitas que yo compro en Teddy. Me cuesta 1,75 y trae 1 kilo. La verdad es que va bastante bien. Si no tenéis esas piedrecitas, os sirven piedrecitas de río, piedrecitas de acuario, arena de gato, cualquier cosa menos arroz, que el arroz cría bichitos. Bien, pues una vez que tenemos ya el cuerpecillo relleno, vamos a hacer la cara, porque necesito que se seque la pintura para seguir avanzando con este San José. Vamos a poner esta carita y vamos a marcarla. Vamos a coger un trocito de hilo, de lana, de lo que tengáis, y vamos a buscar el centro, así. Y en esta parte de aquí vamos a dividir en 3. En vez de hacerlo en el centro, lo vamos a hacer un poquito más abajo, 1/3 de la cara. Y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Mirad, como San José lleva barba, creo que si le ponemos la nariz pintada va a quedar un poco extraño. Entonces me parece que lo mejor que vamos a hacer va a ser ponerle un pompón, y esto va a hacer que sobresalga la nariz por la barba, porque si no va a ser la barba más grande que la nariz que está dentro. Una cosa un poco extraña bajo mi punto de vista, y creo que es así. Si no queréis ponerle pompón, no pasa nada, seguir poniéndole lo que vosotras veáis conveniente. Le ponéis un dibujito y ya está. Mirad, yo voy a coger un poquito del tejido de la cara y voy a cortar, pues ya veis, es que tampoco es mucho. Ahora os digo más o menos lo que necesitaríamos. Vamos a ver. Pues mirad, más o menos un círculo. Este pompón es el más pequeñito de los que yo he encontrado en tienda. Mirad, para que os hagáis una idea, es más o menos del tamaño de los alfilerillos estos de Password, de un botón, ¿veis? Es súper pequeñito, pero es que este muñeco también es muy pequeño, este San José. Pues ya veis, justo que nos dé de los lados para que cubra será suficiente, no hace falta más. Bueno, pues vamos a hacerle nada, un pespuntillo, poquita cosa, porque ya veis que es súper pequeñito. Y ahora lo metemos, tiramos y nos debe quedar dentro, ¿veis? Así tensamos bien y ahora lo que haremos será pasar de un lado a otro, intentando hacerlo lo más finito posible para que quede bien como una naricilla. A mí me gusta darle aquí un par de vueltas porque así lo hago más pequeño. Y ahora le doy aquí un nudo. ¿Veis? Así sería la naricita. De esta forma voy a cortar aquí y después, bueno, lo voy a dejar así y después ya lo uniré. Mirad, vamos a ponerlo aquí justo en el centro. Voy a coger un alfiler y lo voy a sujetar, porque esta va a ser la mitad no, la ubicación de la naricita. Vamos a ponerla un poquito más abajo, aquí. ¿Veis? Esta es la nariz. Ahora vamos a coger nuestra regla y vamos a medir desde aquí, desde el centro. Nos vamos a venir 1 centímetro para cada lado
y vamos a marcar un ojito y otro ojito y vamos a hacer esta pequeña línea y esta que nos va a servir para poner y apoyar sobre ella nuestra regla de círculos. Y aquí voy a ponerle una marca para poner también la nariz, a ver cómo nos queda. Vamos a dibujar los ojitos, le vamos a poner el número 11, vamos a hacer coincidir la línea de arriba con la línea de abajo y haremos el círculo del ojito, y aquí haremos igual. ¿Veis? Así. Aquí le vamos a hacer una ceja y le vamos a hacer pues aquí abajo una pestaña, pero ya está. Más o menos así. Y aquí, mirad, así nos quedaría la naricita. No le vamos a hacer boca porque le vamos a colocar la barba. Entonces vamos a pintarle estos ojitos. Bueno, pues vamos a utilizar pintura blanca y negra, un pincel, pintura acrílica voy a utilizar en esta ocasión, pero como había estado pintando a la Virgen María, tenía la pintura ya prácticamente preparada. Después vamos a utilizar un lápiz de pastel en color marrón, un rotulador permanente también en color marrón, un pincel para darle un poquito de color, los briles para darle los puntos de luz, y ahora voy a buscar, que me falta el colorete, que lo tenemos aquí. Vamos a empezar a pintar. He puesto un poquito más de pintura porque estaba un poco seca. La anterior está haciendo mucho calor. Bueno, pues vamos a coger un poquito de pintura negra, vamos a descargar en el centro del ojo y con mucho cuidado la vamos a extender. Con cuidado de no salirnos de la zona que tenemos marcada. Ya sabéis, si salimos de esta zona con la pintura negra tenemos un problema porque no tenemos ningún plan B. Esto no tiene mucha solución, la verdad. Vamos a ir así despacito. Le vamos dando de poquito a poquito. Siempre descargamos en el centro. Así no tendremos ningún problema de que se nos rebose por los lados. ¿Veis? Siempre en el centro. Y una vez que tenemos hecho un ojito, hacemos el otro exactamente igual. Si vemos que tenemos mucha pintura, descargamos. Es mejor ir despacio y poquito a poquito, repasar más veces que tener un pequeño problema por un exceso de pintura. Bueno, pues mientras seca los ojitos, vamos a darle un poquito de color en las mejillas. No tenemos que hacerle mucho más porque ya os digo que tanto la boca como la nariz en esta ocasión no hay que ponerla. Sí que le vamos a dar color porque después con la barba va a resultar un poco más difícil. Ya después, si no podemos manchar la lana, sería más feillo. ¿Veis? Vamos a ponerle bien coloretes arriba, que se le vea. Y ahora con lápiz marrón vamos a darle aquí un pequeño toque en la ceja y aquí otro. Como veis, mirad, ¿veis? Enseguida que toquemos un poquito más de la cuenta podemos después dejar la huella y tener un problema. Siempre hay que estar atentos, sobre todo cuando, como en mi caso, voy siempre corriendo por terminar el vídeo, que no tengamos más historias. Bueno, pues así nos va a quedar. Yo no voy a tocarlo más. Ahora vamos a dejarlo que seque un poco y voy a ver si puedo ponerle el poquito blanco para ya dejar la carita hecha y ponernos con la ropita. Mirad, le vamos a dar aquí nada, un pelín de nada. Quitamos el exceso y simplemente hacemos esto.
¿Veis? Un pequeño toque nada más. Si vemos que está demasiado claro, cogemos un poquito de negro y le pasamos una media luna. ¿Veis? Borramos. Así. Y ahora vamos a darle los puntos de luz. Cogemos el buril grande, el más gordito, cogemos un poquito de blanco y le vamos a dar en un lado y en este lado. Y ahora vamos a darle en la parte de abajo y en la parte de abajo, así. Y ahora con el rotulador permanente negro de 4 milímetros vamos a hacerle el contorno del ojo y estas dos pestañitas que le habíamos marcado antes. Bueno, vamos a hacerle una... La verdad es que a mí así me gusta, ¿no? Tampoco quiero... De momento no le voy a hacer nada más, lo voy a dejar así. Ahora vamos a dejarlo secar. Yo voy a recoger todo esto y nos ponemos ya con la ropita de este San José tan chulo. Ya, ahora que se ha secado un poquito la carita, vamos a hacerle una pequeña hendidura. Estamos utilizando tejido de algodón no elástico, por lo tanto no podemos hacerle una hendidura muy grande, pero vamos a intentar hacerle un pequeño hoyito donde podamos meter la naricilla. Mirad, nada, un poquito y vamos otra vez hacia atrás. Vamos a intentar salir por donde tenemos tejido. Vamos a tensar así un poquito para adentro y con esto será suficiente, porque ya os digo que no tenemos un tejido elástico. Si fuese un tejido elástico podríamos darle un par de vueltas, un par de puntadas más, pero es un tejido de algodón y ya hasta aquí es lo máximo que podemos pedirle. Pero nos va a servir para poner esta naricilla. ¿Veis? Un poquito solo será suficiente. Nos vamos a coger la nariz, vamos a coger nuestra aguja. Voy a intentar hacerlo con una aguja normal, creo que me dará suficiente. Y vamos a entrar por la parte de delante y vamos a salir por la parte de atrás. Os recuerdo que la teníamos enganchada. Solo vamos a entrar aquí y vamos a salir por la parte de atrás, por aquí. Vamos a ponerla así en el centro y vamos ahora a pinchar y vamos a salir un poquito al lado. Y ahora la vamos a acomodar así. ¿Veis? Tiramos un poquito y se nos va quedando un poco colocada. Y ahora vamos a coger un poquito del pompón, pero o sea, nada, un poquito solo, y nos vamos para atrás. ¿Veis? Sin que se nos deforme. Después lo vamos a ir corrigiendo. Ahora lo que nos interesa es sujetar la nariz y sobre todo esconder todas esas cosillas feas que tiene por aquí. Vamos a salir de nuevo por aquí. Y ahora vamos a intentar meter todo esto dentro del agujerillo y vamos a pinchar. Y vamos a ir otra vez hacia atrás. Podemos hacerlo con silicona, pero yo prefiero ir así poquito a poco, que tengo más seguridad. ¿Veis? De esta manera. Y ahora ya que tengo escondido toda la parte de los pelillos de la tela, ahora ya sí que le doy la forma redondita. ¿Veis? Así es como nos queda. Ahora solamente nos quedaría anudar en la parte de atrás. Ya veis que es una forma muy sencilla de colocar esta nariz.
Ya os digo que si estamos utilizando tejido de algodón pero elástico es mucho más fácil, pero bueno, creo que queda bastante bien. Voy a hacer aquí un nudo y ya puedo colocar la cabecita al cuerpecillo de San José y estará hecho en un momento, porque es un muñeco muy sencillo de hacer. Mirad, ahora veis, con la aguja vamos jugando y le vamos dando forma, pero tenemos escondida nuestros hilillos que tan feos quedan. Bueno, pues así nos queda la nariz de San José. A mí me parece que queda súper graciosa. Voy a colocarle Mirad la que tengo aquí montada. Vamos por partes. Mirad, por un lado he cortado el manto de San José. Lo he cortado de la misma forma que hicimos el de María, el de la Virgen María, ¿vale? Lo dejamos aquí, no le vamos a hacer absolutamente nada, lo vamos a dejar tal cual. Por otro lado, ya le he hecho la ropita porque se hace igual que la de la Virgen María. Tenemos ya la cabecita puesta, recordad. Primero le ponéis la túnica y después le ponéis la cabeza. Estoy haciendo la barba y el bigote. Mirad, el bigotillo tiene una medida de 10 centímetros y le he puesto 4 cabos y le he puesto en el centro un hilito. Preparado. La barba tiene una medida de 16 centímetros. Le he puesto 2, 4, 6 cabos y además anudados con un trocito de lana. De estos he hecho pues un montón. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Esto es la barba. Ahora vamos a hacer el pelito. El pelito lo estoy haciendo cogiendo de la lana 3 dedos y dar 8 vueltas. Corto, cojo un trocito de lana y lo pongo aquí al medio. Ya veis, es que es súper fácil y lo hacemos en nada de tiempo. Mirad, ponemos aquí al medio, damos un atadito y ahora cortamos todos los cabos que salen por fuera. Todos los cortamos, más o menos los igualamos. No hace falta que estén iguales todos, ¿eh? Ya sabéis que me gustan las cosas desiguales. Y de estos pues vamos a hacer alguno más, probablemente 2 o 3 más, para cubrirle lo que es la cabecita y que nos quede bien chulo. Por otro lado tengo ya la silicona puesta y vamos a ponerle un adorno a la túnica de nuestro San José, porque ya os digo que esto vamos rápido, no lo siguiente. Mirad, he cortado una tira de 6 centímetros, se la vamos a colocar a nuestro San José. No le voy a hacer nada, ya veis que está rasgada. Voy a ver si es muy ancha y si no pues la haremos más estrechita. Mirad, lo vamos a poner, voy a cortar porque es muy grande y voy a ponerlo así. Me lo voy a traer hacia la parte de atrás y vamos a cortar justo a ras, así. Vosotros le medís si os gusta más corta o más larga. Esta tiene, os doy la medida de esta, tiene una medida de 32 centímetros y medio más o menos. Ya os digo que eso ya es a gusto, si os apetece ponerla más larga o más corta, como vosotras veáis. Bueno, pues lo vamos a colocar así, lo vamos a poner por aquí y ahora vamos a coger un trocito de cuerda. Creo que le voy a poner esta, que tiene un toque brillante,
porque la verdad que está bastante serio este San José. A ver si esta me gusta como queda, porque es una cuerda. No sé yo si será un poco tiesa. Bueno, vamos a probarle. Vamos a cortar un trozo y si no me gusta ponemos otra. Vamos a posicionar aquí y vamos a traerla así. Mientras menos colocada vaya, más bonita queda. Y ahora aquí vamos a cogernos por delante y por detrás y vamos a anudar. Así cortamos y dejamos así, tal cual. Fijaos, pues queda súper guapo, la verdad queda muy bonito. Vamos a hacer igual que hicimos con María. Vamos a ponerle un alfiler para que vaya tomando un poquito de forma, porque todas estas cosillas que vienen así dobladas, después tenemos este problema. Pero bueno, a mí me gusta, la verdad que queda súper graciosa, queda muy chula. Bien, pues ahora vamos a ponerle el pelito. Ya os digo, si es que se hace muy rápido. Mirad, vamos a coger el pelito, lo voy a poner así para que lo veamos mejor. Me voy a apoyar aquí en mi taza y así creo que todas vamos a verlo. Voy a quitar todo esto de en medio, que veamos las cosas bien vistas. Vamos a colocar el pelito y es tan fácil como ir poniendo poquito de silicona y poniéndoselo así donde más nos guste. Si después nos resulta que está muy largo, se corta. Vamos a poner un par de ellos aquí delante para que tape lo que sería la frente, y ahora vamos a ir colocándolo tapando la parte de los laterales de la cara, así. Está guapísimo, está súper guapo. Voy a cortarle de aquí un poquito, que se le vaya viendo la carita, porque de verdad que es un dulce. Es un dulce. Fijaos qué guapo es. Súper guapo. Vamos a ponerle un poquito más de pelito, porque está escaso. Así está más guapo. Bueno, pues mirad, yo creo que así ya vamos a tener suficiente pelo. Le voy a cortar un poquito, pero bueno, así nos queda. Me encanta, súper guapo. Vamos a ponerle la barba. Mirad, vamos a coger la barba y vamos a coger más o menos el centro de la carita. Vamos a dar la vuelta a este atadito y le vamos a poner, si queréis podemos ponerla con alfileres y la vamos viendo dónde ubicarla. ¿Veis? Así. Después será simplemente quitar alfileres y poner la barbita. Tenemos que ir haciendo una media luna. Y es más fácil colocarlo de un lado y de otro al mismo tiempo. Nos vamos a venir hasta aquí. Y esta vamos a hacer igual. Vamos a venirnos hasta este lado. ¿Veis por lo que yo quería dejarle la naricita? Porque así, con esa nariz, ahora podremos hacerle el bigote. Mirad, si le ponemos aquí el bigotillo, ya tenemos la carita de San José. Entonces vamos a igualar. Yo casi que lo voy a subir un poquito más de aquí y un poquito más de aquí. Creo que va a quedar más graciosa.
y este también, así. Vamos a ponerle un trocito más aquí en este lado y vamos a ponerle uno más al otro lado porque parece un poco pobre. Y ya que tenemos suficiente lana, ahora yo creo que ya sí. ¿Veis? Ahora así ya sí que queda bien. Vamos a empezar a pegar. Mirad, vamos a levantar un poquito nuestro alfiler y vamos a ponerle aquí un poquito, nada, muy poquita silicona. Nos lo llevamos al fondo y apretamos. Con cuidado de no quemarnos y de no manchar la carita. Ahí. Y esto lo vamos a ir haciendo con todos los ataditos. Y ahora le vamos a poner el bigote, que va a ir justo debajo de la nariz. Justo aquí. Si os gusta más grande o más pequeño, ya eso como vosotras queráis. ¿Veis? De lo que se trata es que se vea que es un bigote y una barbita, que no va todo junto. Y así es como nos ha quedado. La verdad es que está súper guapo, ¿eh? Bueno, pues ya no lo voy a tocar más porque está súper guapo. Vamos a ponerle su manto y ya prácticamente lo tendremos terminado. Bueno, compis, mirad, vamos a hacer un cambio porque el pelito de San José es del mismo tono que el manto que yo había elegido para él. Entonces no se le ve prácticamente. Es como una continuación del pelo. Vamos a hacer un plan B. Voy a coger este trocito de tejido, simula como una lanita, es como algo calentito y es un tejido muy agradable, me gusta muchísimo. Justo este, veis, tiene los tonos más o menos que también lleva San José, pero si lo ponemos sobre su pelito hay una diferencia, hay un salto. Es que ya os digo, el otro me di cuenta después cuando ya lo había hecho que es que fijaos, es prácticamente el mismo tono. Por lo tanto voy a cortar este trocito de tela exactamente igual que había cortado el otro manto. No voy a hacerle nada, como veis es, ya os he comentado, es una lanita y se deshace sola. Entonces le voy a dar ese toque pues un poquito más natural. Voy a cortar el trocito y se lo vamos a colocar sobre el cuerpo de San José. Pues mirad, ¿veis? Esta es la parte que yo quería y yo creo que le va a quedar mucho más bonita. Vamos a coger un trocito de aguja e hilo y le vamos a dar unas puntadas a este manto para fijarlo al cuerpecito de San José. Mirad, vamos a tomar la mitad del manto con la mitad de su carita y se lo vamos a poner un poquito hacia adelante. Fijamos con un alfiler y nos aseguramos que nos quede en el centro. Y ahora vamos a subirle aquí así un poquito, como haciéndole un poquito de forma, un poquito de vuelo. Nos ayudamos de unos alfileres y hacemos igual en este lado, solo para darle como si fuese un poquito de movimiento. Más o menos así.
¿Veis? Para hacerle este efecto. Ahora vamos a coger nuestra aguja y vamos a intentar hacerle aquí una media luna, una especie de redondelito, ¿veis? Ya lo dice solo el dibujo, y de esta forma le vamos a colocar un poquito el manto, ¿veis? Cogiéndolo así y cogiéndolo de esta forma. Lo llevamos un poquito hacia atrás para que se le vea la carita, siempre mirando que nos quede a la misma altura. Ahora vamos a cogernos, ¿veis? Bajamos y le cogemos parte de la cabecita haciendo esta forma. Vamos a tomar nuestra aguja y vamos a irnos desde la parte, por ejemplo, del centro. Vamos a salir haciendo esta medio círculo o un círculo entero. Vamos a ir cogiendo cabeza, relleno. Voy a buscar un dedal. Y vamos a ayudarnos con él para no dañarnos los dedos. Vamos a salir por aquí, ¿veis? Y le vamos a ir dando esta forma tan bonita a su manto. Vamos a ir subiendo. Al tiempo ya vamos quitando los alfilerillos para no pincharnos. Tenemos mucho pelito aquí dentro y también tenemos silicona, por lo tanto cuesta un poco clavar la aguja. Y aquí ya hacemos un nudo. Y así es como nos queda el manto de San José. Como veis, ya una vez que le damos las puntaditas arriba, también le hacemos la forma de la cabecita. Y ahora vamos a cogernos una cinta. Yo voy a coger una cinta de las que tengo aquí. Mirad, ¿veis? Esto, si le vais quitando estos hilitos, queda súper chulo, porque queda como más natural. Mirad, voy a coger esta cinta. Es una cinta que compro en los bazares. Voy a coger un hilo parecido al tono crema, al tono café que tiene esta cinta, y es una cinta de cuerda. La verdad es que es muy bonita, es muy fina. Y yo creo que le va a quedar muy bonito a nuestro San José. Es la misma cinta que he utilizado para el lazo de la Virgen María. La misma cinta. Bien, pues vamos a tomar la parte de abajo, que es donde menos se nos va a ver cuando hagamos la zona final. Y aquí vamos a enganchar un poquito. Así lo vamos a traer por la zona que le hemos hecho redondita, ¿veis? Así. Lo podéis pegar también, si queréis, con un poquito de silicona fría o caliente, o con pegamento textil. Cortamos, metemos un poquito hacia adentro para que no se deshilache y damos aquí una puntada de sujeción y ya está, ya la tendremos colocada en un momento. ¿Veis? Es un detalle que queda muy bonito. Pues ahora ya lo que nos queda es colocarle, darle la formita que más nos guste,
y vamos a colocarle también su manto. Mirad, el manto lo vamos a traer un poquito hacia atrás y ahora la parte de atrás la vamos a dejar, aunque en esta ocasión, fijaos, es tan finita la tela que no hace falta hacerle absolutamente nada. Con esto ya, mirad, ¿ves? Ya se queda. Voy un momento a quitarle estos hilitos y ahora ya enseguida vuelvo. Pues mirad, así nos ha quedado San José. Como veis, súper bonito. Es un encanto de muñeco. A mí, desde luego, me encanta. Siempre mirad que tengáis la misma medida en un sitio que en otro. ¿Veis? Que estos detalles son los que luego, pues eso, hacen que los trabajos luzcan más o luzcan menos. Ahora, yo os comenté que había cogido un limpiapipas y mirad, he cogido la parte del final del limpiapipas y más o menos, ya os digo que esto ha sido un poco también a ojo. Este es el limpiapipas. Pues yo más o menos calculé lo que tendría de forma de bastón, de garrote, y lo que hice fue doblar y girar para darle un poco más de volumen y fuerza. Y cuando lo tuve, le di la vuelta de esta manera. Y así es como he hecho el bastón. Podemos hacerlo con un trocito de alambre y lo podemos también forrar. Bien de tela, bien de foamy o con cinta, como vosotros os guste. Yo creo que para lo que es un detalle simplemente, pues esta parte así nos viene bien. Lo que he hecho ha sido ponerla más o menos a la largura de la base y con un alfiler de estos de cabecita escondida levanté la manga y clavé con el alfiler hacia adentro. Si vais a tener nenes utilizando este Belén, este nacimiento, lo que os recomiendo es que se lo peguéis con un poquito de silicona y así no habrá problema. Pues mirad, así es como nos ha quedado nuestro peculiar San José. Como veis, es una verdadera monada. A mí desde luego me gustó un montón. Vamos a ir terminando este nacimiento porque va a estar hecho en un momento.